de la mañana, 34 minutos. Andrés, yo tengo que decirle que con esta canción está buena. Tenga para que me lleve. voy a llevar muchos votos. Hoy esa canción se está escuchando mal. ¿Sí? Sí. Sí. No, Shakira está como Destemplada. desafinada. Sí. Sí, no. Oh, para mí las canciones más lindas que ella tiene, por supuesto, involucrar a sus niños, a Sasha y a Milán, y además es un acróstico, ¿no? Entonces, Sí. cada frase inicia con el nombre de ellos, Milán y luego Sasha. ¿Cuál es el que los dos cantan ahí? Los dos cantan ahí. Ah, pues son súper ¿Por qué le afinados. puso el nombre de perro al hijo? Es lo que yo todavía no entendí, si lo quiere tanto. ¿Y cuál es el ¿Sacha? de perro? Sacha. ¿Cómo le pone Sacha al hijo? Sacha, sí. Pero, Sacha, sí, Sacha yo le pongo un San Bernardo bien lindo. Bien lindo. Yo conocí Hembra. una perrita que se llamaba Sasha, Sasha. claro, yo Pero creo por que todos supuesto. hemos Sí, conocido. mucha gente. Una dálmata bien linda, bien fina. Es que los Sasha, nombres de perros están de divina. moda, Mauro, y son lindos. Ah, ok. Pero ¿sabe qué? Les voy a contar. En estos días, una amiga de una amiga mía tiene una nieta que tuvo bebé. Entonces Sí. la hizo bisabuela. Y le puso Lion King. No, Oh, no. King. El rey. el Lion. rey. Claro, entonces ella hablaba de que era toda esa conexión Oh, my y God. la cosa de Lion King, la película, y, Uy, no. y todo el mundo, no hubo poder humano y el niño fue bautizado Lion King. Oh. O Es sea, que eso es no nombre tener la Lion y Lion apellido King, King. Pérez, no sé cuál es el apellido. Si uno odia al hijo, póngale ese nombre, porque el bullying que le van a hacer en el colegio Claro. no Sí, tiene nombre. todo. O sea, se Mauro. le van a burlar en la Sí, cara a los sí, 7, 10 sí. años. ¡Ah! ¿Y vive acá? Y le van a poner No. stickers e imágenes Todo. del Rey León y Todo. todo. No, es que los papás no piensan. No, o sea, se sí. van por sus cosas y no saben el sacrificio para los criatura. Me acordé, Pobre Mauro. criatura. Cuando Eso yo- que está diciendo Mauro es absolutamente Claro, así. el bullying. Todo el mundo lo dijo. Sí. Eso que usted está diciendo, le van a hacer bullying. Obvio. Le no sé qué. No. Pues claro, es como si usted es de apellido Galindo y le ponen a la niña Mónica. Mónica Galindo. Tal cual. Imagínese el Tal bullying cual. de Mónica Galindo. O sea, Sí. en el colegio. No Sí, sé. qué raro. Sí. Muy Sí. raro. En el- Bueno, le puse amarillo de la rabia. lo que no está muy raro, o no, mentira, no sé si está raro o no, es Sí que está la cosa raro. sigue moviéndose A favor. a su favor. Dios Sí, santo. señor, sí, Bueno, con señor. acróstico eso va a No. cambiar. Voy a lanzar de una vez los resultados para irnos con A el ver. tema, claro que sí, porque el team de Jay está con el 52%, Jay, cuidado. 48. Y Andrés 48, así que Bueno, ahora ya. Jay acaba de poner su canción, vamos a ver cuál es el impacto de esto ahí en nuestra cuenta de X de @Blue Radio Co. Ustedes sigan votando, todavía falta medio programa para saber quién va a ganar la batalla de este sábado. $28, $29. Fin de semana para estar en Bridges. Bueno, muy bien, a las 8:38 de la mañana vamos a hacer una introduccióncita de nuestro tema de hoy, que está bien interesante, bien importante, que son las herencias intangibles. Las herencias intangibles es eso que adoptamos sin darnos cuenta, porque pues bueno, lo aprendemos de nuestro entorno, ¿cierto? Que son nuestras actitudes, nuestros comportamientos, pero hay una cosa mucho más interna que tiene que ver con lo que logramos, con lo que tenemos, a lo que llegamos, bueno, todo eso. Y
Por eso tenemos hoy, es que vamos a explicarles a nuestros oyentes, a nuestros lindos oyentes que andan escribiéndonos. Yo siempre me pongo a mirar en YouTube, yo les he dicho, ¿no? Y yo miro y se van depurando hasta que se quedan con los temas del programa. Eso. Sí, porque aquí no hablamos de nada De distinto política a cosas ni nada de constructivas chéveres. Bueno, entonces tenemos, hoy es la abundancia de mamá. Ajá. Hoy es la abundancia de mamá. Y eso, ¿por qué trajimos el tema? Bueno, y mañana domingo es la autoestima de papá. Se supone que la característica más importante que nosotros adoptamos de nuestros padres es de la mamá la abundancia, el dinerito y la abundancia en todo, la abundancia en amor, la abundancia en amistad, la abundancia en muchas cosas, pero también la abundancia del dinero. Eso. Lo veníamos viendo y lo discutimos en el consejo y dijimos, bueno, pues hagámosla en este puente largo y vamos a darnos cuenta cómo hacemos, o sea, cómo es que sucede con la mamá y con el papá la autoestima. El papá es el que nos enseña qué tanto nos hacemos respetar, qué tanto creemos que valemos, ¿no? Qué tanto vamos por la vida progresando sin importar que nos valoren o no. Eso es muy importante, porque la autoestima oigan, no, es que me averigüé, uno dice a veces la autoestima, y yo cogí y dije y es la autoestima. Bueno, Aunque se escucha mejor el autoestima a veces, sí, pero es la. Y la palabra es femenina, Sí. como diría el profe Claro. Ávila. Sí, sí. Pero bueno, y entonces lleva el artículo la, ¿no? Bueno, el papá es el que, con sus ausencias, con el trato a la mamá, con la forma como interactúa con ella, que la valora o que no, y a sus hijos, entonces así va construyendo esa parte. Y la mamá, por su lado, está con la abundancia de que tanto ama, que tanto expresa, que tanto enseña esa abundancia en amor y por ende el resto. Entonces uno oye a las mamás diciendo, sí, es que como nosotros somos pobres o como nosotros somos... No. Como dice Mario Hernández, nunca fui pobre. Ajá. ¿No? Porque estuve lleno de amor, porque estuve lleno de muchas cosas lindas. Es que no es tanto tener las cosas. Pero bueno, todas las abundancias al final en algún momento de la vida terminan uniéndose. Y eso es fundamentalmente de lo que se trata. ¿Ustedes qué piensan de eso? Definitivamente, su merced, pero sí, obviamente hay cuestionamientos alrededor de esas premisas que usted está dando, que sin duda son importantes, y yo digo, ¿y por qué la mamá es la que se preocupa por la finanza de los hijos? Cuando muchas veces el papá, sobre todo otrora, ¿no? Hace algunas décadas, pues estaba muy a cargo de las finanzas en el hogar. Hoy por hoy no. Y todavía, de alguna manera, los hombres sienten su valía y su masculinidad porque proveen en casa. De acuerdo. Ahora también yo pienso, María y Juanca y Mauro, y es que este tema me parece importantísimo porque no solamente vamos a aprender un montón, sino porque vamos a tener conciencia de la importancia de cada tema. Los papás, por ejemplo, cuando utilizan un término hacia sus niñas, oye, ¿por qué estás tan gorda? No se alcanzan a imaginar el impacto que eso tiene. Y cuando los papás solo se enfocan en proveer y creen que ese es su labor o su único rol, pues... Y hay una cosa importante con lo que quiero cerrar aquí, ya tenemos a nuestro invitado, y es el papá mujeriego, sinvergüenza, que está llegando tarde a la casa o no llega, y la mamá que está sumisa esperando y que depende emocionalmente, económicamente. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque no es. Claro. Pero sí el papá que les muestra y les enseña a sus hijas desde ese comportamiento como usted no vale, usted se tiene que aguantar, a usted la pueden tratar así. Así uno es. Sí. Así es increíble. Los hombres no tienen eso en cuenta. Claro. Y ni las mamás, pero es decir, no es para juzgar, porque no se trata de eso, pero es para que sepan que un hombre mujeriego es el que lleva a sus hijas
a una autoestima baja, Total. a escoger a una pésima pareja, a todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso nos ha pasado a todas Sí, en algún sin momento. duda. Y lo mismo las mamás por su lado. Pero bueno, estamos con el que es, ¿no? Estamos con el que es. Así que vamos a saludar a Ricardo Matallana, que es psicoterapeuta, que es amigo de esta casa, ha estado varias veces con nosotros. Lo tenemos únicamente en audio, ¿verdad, Andrés? ¿Sí? No, en cámara no lo tenemos. Bueno, lo vamos a tener en audio, pero por supuesto lo saludamos. Ricardo, muy buenos días. Hola María Clara, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, hablemos de esa abundancia de mamá, de esas herencias intangibles. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo primero es determinar eso, qué son las herencias intangibles. Sí. Y para hacer alguna claridad frente a la cosa. Desde la psicogenealogía, el concepto de herencia intangible se refiere al conjunto de transmisiones invisibles o inconscientes que circulan dentro de un árbol familiar y que determinan en gran medida la vida de los descendientes, de las personas que forman ese árbol. Sí. Estas herencias no son materiales, sino emocionales y simbólicas. Se inscriben, ¿en dónde se inscriben? En algo que llamamos el inconsciente familiar y se repiten de generación en generación sin que nadie sepa por qué. Entonces ahí, escuchándolos, quisiera hacer una claridad. Sí. Nosotros más que hablar de papá o mamá, hablamos de lo masculino o de lo paterno y lo femenino o lo materno. Ya. ¿Por qué hacer esa diferencia? Porque a veces, en ocasiones, lo femenino se encarna en el padre de carne y hueso. Y lo masculino se encarna en lo que sería la mamá, o sea, Sí. hay como, por decirlo así, aunque no es así, pero para que me entiendan, es como hay como un cruce. Sí. Y entonces hay casas donde lo paterno, uno encuentra casas donde lo paterno, ¿y qué es lo paterno? Lo paterno es todo aquello que tiene que ver con la socialización hacia afuera del hogar, hacia afuera, el ganarme la vida, el tener amistades, el triunfar en el mundo, y lo materno más bien invita hacia adentro, hacia el interior del hogar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando lo planteamos como papá y mamá, se vuelve como muy esquemático, ¿no? Claro. Y resulta que la cosa no es así. Claro, me parece muy importante lo que está diciendo, porque muchas veces uno escucha en esos terapeutas de pareja que hablan de, no, es que usted tiene un esposo muy femenino, Sí. que no quiere decir nada distinto a que es un hombre con actitudes femeninas. ¿Cómo podríamos explicar eso, Ricardo? A ver, por ejemplo, lo voy a poner sencillo. Por ejemplo, la ternura. Se supone que la ternura es algo que identifica lo femenino. Sí. Pero en Sí. ocasiones, pues hay mujeres que no tienen, y no es que esté mal o esté bien, son formas de ser, eso tiene otras connotaciones, no es que está, sino que no, en la casa el que es tierno, el que es alcahueta, el que no sé qué, es papá. Claro. Mientras que mamá pone el orden, la norma, la ley, y uno definiría lo masculino básicamente, para definirlo en esto, lo masculino nos remite a la norma, a la ley. Lo masculino es el que entra y rompe como esa primera relación que tiene el niño muy simbiótica con lo interno de la casa y lo pone en relación con la cultura. Pero entonces en muchas ocasiones esa función la cumple la señora, la mujer, Sí. la mamá. Otras veces, pues sí se da como se piensa y entonces cumple como la expectativa, porque esos son más expectativas de orden social y cultural, y sobre todo en culturas como la nuestra, ¿no? Claro. Donde el hombre se crea un estereotipo del hombre, el hombre tiene que ser un hombre, el hombre tiene que ser así, tiene que ser asá, tiene que ser asá, pero resulta que eso no, y eso tiene que ver mucho con la herencia intangible. Con esa herencia intangible. Yo puedo tener una herencia intangible y ser muy femenino, que no tiene que ver, y eso es importante tenerlo en cuenta, que no tiene que ver. Yo he tenido pacientes que entran en crisis cuando uno les dice, no, pues es que tú tienes una energía como muy femenina. Entonces lo confunden con sexualidad y no es eso, no tiene que ver con eso. Claro. Hay hombres que son varoniles y toda cosa, pero son bastante femeninos en su trato, en su forma de ser, mientras que mujeres que son son mujeres, no son, o sea, son heterosexuales,
pero básicamente tienen una energía bastante masculina y entonces son las que ponen el orden en la casa, ponen la ley, ponen todo ese tipo de cosas. Pero eso tiene que ver con la crianza, es decir, he visto que está muy de moda el término de energía masculina, energía femenina. Sí. Y de hecho lo escuchaba en un podcast de Mónica Fonseca y ella decía, yo crecí con una energía masculina muy arraigada porque crecí con mi papá. Entonces ella, ternura y toda esta feminidad pues no la tenía y más bien era una mujer demasiado con carácter, con determinación, fuerte. Ese es el resultado porque ella en este caso o en este ejemplo fue criada únicamente con su papá, por su papá. A ver, en parte sí, esa familia nuclear, papá, mamá, la triada fundamental que llamamos nosotros, que es muy importante en la vida de todo ser humano. ¿Cuál es esa relación que yo tuve con lo masculino y lo femenino, con papá y mamá a través de la vida? Pero desde la psicogenealogía, evidentemente, eso tiene mucho que ver con las herencias intangibles, que no solo se dan, porque hay dos tipos de herencias intangibles. Las intergeneracionales, que son las que a mí me transmiten a través del lenguaje, me transmiten valores, me transmiten formas de ser, que era lo que se hablaba al principio, que mire que es que estos son valores, usted tiene que ser así, usted tiene que ser así. Eso, básicamente, esas herencias son conscientes. Pero hay herencias intangibles que son totalmente inconscientes, que no nos explicamos de dónde me salió este chino así. Este chino es igualito al abuelo y resulta que el niño ni siquiera conoció al abuelo. Sí. Porque esas energías, en todo árbol circulan dos tipos de energía. Y cuando me refiero a árbol genealógico, me refiero a 3, 4, 5, 6, 7 generaciones atrás. Es toda una herencia que recibimos al nacer con una serie de tareas de las cuales no somos conscientes y que nos determinan. Y ahí se juegan esos dos tipos de energía. Los árboles están atravesados por esos dos tipos de energía porque a través de la historia del árbol se han conjugado parejas de diferentes formas y entonces esas energías van, cuando uno traza un árbol genealógico uno se da cuenta, mire, a veces lo que decía al principio, la energía masculina corre por el árbol materno, mientras que la energía femenina corre por el árbol paterno. Ya. Entonces se dan ese tipo de cosas y esas influencias llegan a mí y me determinan en muchas cosas que incluso los papás biológicos no saben por qué este chino me salió o esta china me salió así, por qué si yo tuve problemas con mi papá, esta china me salió como mi papá. Tiene cosas de mi papá, no entiendo por qué, y aquí se le inculcó esto, se le inculcó lo otro, y eso es sí. O sea, lo que quiero decir es que no es mecánico y no se reduce al círculo familiar, a la familia nuclear. Claro, eso tiene Ricardo. que ver con la herencia familiar que todos cargamos, y que es inconsciente muchas veces. Claro, Ricardo, hoy estamos hablando de la abundancia de mamá. Sí. ¿Es así tal cual? Es decir, la figura materna es la que se encarga de poner en el chip de los hijos ese tema de la abundancia, incluso o incluyendo también el tema de lo financiero. No, ¿es más común en la mujer que en la mamá que en el papá? No, al contrario. Mira, el dinero, la abundancia de dinero o la falta de dinero, de todo eso, de manera general, porque volvemos a lo mismo, no claro. Es mecánico el cuento, pero el dinero es una energía masculina. El dinero es una energía totalmente masculina. O sea, es una energía que corre por el árbol y que es total. Cuando llega una persona a consultar porque es que vea, yo hago de todo, mis hermanos eso han triunfado en la vida y no sé qué y y a mí el dinero no me fluye. Sí. Entonces uno, como terapeuta, básicamente se orienta, uno dice, bueno, ¿cómo está la energía masculina en esta persona que tiene problemas para cerrar negocios, para conseguir un trabajo, para una serie de cosas? Porque lo paterno, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la relación con los otros, pues todo eso nos habla de lo paterno, efectivamente. Pero vuelvo y digo, no lo paterno en términos de género o de papá o mamá, porque vuelvo y digo, a veces para decirlo de alguna forma, aunque no está correcto, está invertido. Ya. Entonces a mí me llega lo paterno por vía materna. Ya. La energía paterna me llega por vía materna y en ese sentido
en ese sentido, la mamá está siempre pendiente. En ese caso específico sería la mamá la que me transmitió que hay que ganar dinero, o que usted no puede ganar dinero, o una serie de mandatos que transmiten las mamás, no de malas, o los papás no de malos, sino porque ellos también están determinados por una serie de factores inconscientes que los hacen ser ese tipo de mamá y ese tipo de papá. Claro. ¿Cómo hacer, doctor Matallana, para que los hijos y los herederos de pronto tengan esto mucho más equilibrado o más claro en la vida y lo entiendan para cuando sean Pues adultos? Evidentemente la psicogenealogía entiende que el inconsciente familiar siempre está buscando reparar lo que no se resolvió en el pasado. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el pasado, no sé, pasó que un abuelito murió porque murió un 9 de abril por una enfermedad mal curada, por decir algo. Sí. Ese es un caso concreto que estoy... Y una hija nace un 10 de abril, una descendiente por allá nace un 10 de abril, y esa hija vive buscando cuidar a todo el mundo y la trae a consulta, que bueno, ¿y cuál es el problema de que alguien muy chévere? Pero es tanto la cuestión que ella ya no puede vivir porque ella se siente culpable porque le pasó esto a este señor. Es decir, ahí hay un desequilibrio, evidentemente. ¿Qué hacemos nosotros en consulta? Pues básicamente buscamos hacer consciente qué es lo que ella está heredando. Que hereda, que es inconsciente. En el momento en que ella se haga consciente de eso, muchas veces, no siempre, porque hay otros elementos de orden psicológico, no solo transgeneracional, pues se supone que cuando ella se hace consciente de que ella es una heredera o una doble de ese abuelito y que lo que está haciendo es tratando de compensar eso que faltó en el abuelito que murió por falta de cuidados, lo está tratando de eso, y que eso no le pertenece a ella, sino que es algo que el árbol trata de equilibrar precisamente, y por eso emergen esas situaciones en esto. Entonces, de lo que se trata ahí es de, en principio, hacer consciente por qué o para qué, más que el por qué, la pregunta fundamental es, bueno, ¿y para qué hago yo esto? Claro. Porque cuando yo me quedo en el por qué, pues por qué son muchas respuestas, el por qué me lleva a un infinito de respuestas, mientras que cuando yo me hago la pregunta del para qué yo soy así, eso es la pregunta del sentido, es la pregunta de hacia dónde va mi vida para hacer esto, para qué yo tengo que sacrificarme por todo el mundo, y si no me sacrifico, me siento mal, me siento culpable, me siento pecador, me siento pecadora, me siento una serie de cosas y ya no puedo vivir. Entonces, buscando ese para qué, estoy buscando el equilibrio. ¿El equilibrio en qué medida? En que me estoy haciendo consciente de algo que no me pertenece y a lo cual en un momento dado debo renunciar, porque evidentemente yo no tengo la culpa de que mi abuelito no lo hayan curado, no lo hayan cuidado allá en el este. Esos son procesos, aquí lo digo muy fácil, pero son procesos que a veces evidentemente son dolorosos, son largos, y no es fácil. Claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a continuar con el tema porque hoy de alguna manera mezclamos padres y madres. Sí. Pero hay mucho por hablar y también es nuestro tema de mañana. Estamos hablando de esas herencias invisibles que decían entonces no mamá, sino en lo femenino que puede estar, según lo que hemos hablado con Ricardo, tanto en el papá como en la mamá. En lo femenino tiene que ver con la abundancia, en lo masculino tiene que ver con la autoestima. Bueno, pues Ricardo, nos vemos mañana, pero recordemos las redes para que nuestros oyentes lo sigan, le consulten y mañana completamos y concluimos el tema. Bueno, entonces a mí nos pueden encontrar en nuestras redes TikTok, Instagram, Facebook como Mercurius Psicología Profunda. Mercurius Psicología Profunda. Mercurius con O, no Mercurios, no Mercurios, sino Mercurius. Mercurius. Con O, con U. Mercurius. Mercurius. Mercurius Psicología. Entonces ahí nos pueden encontrar y los que nos quieran seguir, pues ahí los esperamos. Que en febrero, aprovecho para decir, en febrero vamos a hacer un curso de profundización en psicogenealogía de este tema tan interesante. Entonces, bueno, ahí estaremos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, gracias, entonces, Ricardo. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Claro Chao. Que sí, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada, el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue.